Hola, buenas tardes. Bueno, hace algunos días he terminado de leer esta biografía de Antonio Gramsci, escrita por el historiador inglés Andrew Pearman. Bueno, te la debía en realidad esta reseña, pasaron los días y bueno, por una cosa o por otra no me puse a grabar este video, también voy a escribir algo acerca de esto. En principio te digo que la biografía es excelente, está muy bien contada, es muy llevadero, te engancha muchísimo la lectura, tiene además la capacidad de mostrarte la historia del momento y siempre los interrogantes que se abren sobre Gramsci. Los interrogantes sobre, bueno, exactamente qué fue para el marxismo Gramsci, más allá de las cosas que nosotros siempre decimos, que es el marxismo de la superestructura, que se ocupó centralmente precisamente del trabajo ideológico, la problemática del sentido común, bueno, un montón de cosas que nosotros en sociales tanto difundimos, tanto divulgamos acerca de este extraordinario pensador. Pero lo interesante, digamos, de este texto, creo que es por ese lado que uno podría hacer algunas reflexiones y la utilidad, digamos, de la lectura de este libro, es que, bueno, Gramsci es un sardo, ¿no? Es un sardo, y entonces, es un sardo, y como es un sardo, tiene la cosa del regionalismo metido en su cabeza, de ahí entonces que hay cuestiones que Gramsci plantea, que son toda la problemática de la identidad, que es precisamente la forma en que ha pegado fuerte en América Latina, lo dice el texto, cómo ha trabajado el tema de la identidad, el gramscismo, cómo ha trabajado sobre todo la cuestión de género, toda la cuestión de la sexualidad, todo eso es un elemento gramsciano muy fuerte. Que ahora vamos a decir algo más sobre esto, pero antes quiero decir algunas cuestiones más acerca de la biografía, aparte de esta reflexión sobre América Latina que me interesa particularmente. Pero digamos que, bueno, es un sardo, tiene elementos nacionalistas por momento Gramsci que lo acercaron en posiciones que tuvo Benito Mussolini cuando los dos militaban en el Partido Socialista Italiano. Gramsci y Mussolini eran camaradas del Partido Socialista italiano, que se inspiraban los dos en Marx. Los dos eran marxistas y los dos tenían una fuerte influencia de un autor muy bueno que se llamaba George Sorel, que tiene un libro extraordinario, se llama Reflexiones sobre la violencia, sobre el tema del mito de la huelga general, todas estas cuestiones que Gramsci las tomó, y habla mucho de Sorel en sus textos. Bueno, por otra parte también Gramsci tuvo cierta debilidad por el nacionalismo en la guerra, ¿no es cierto? Ahí oscilando también por momentos. El tema nacional aparece, por eso mismo que ha sido tan reivindicado Gramsci por el populismo, ¿no? Por el nacionalismo, por todas las posiciones nacionales y populares, que es un poco de los primeros que lo dijo, lo nacional y lo popular, un poquito en detrimento de la clase, este es el problemita, digamos, ¿no? En detrimento de la clase. Por otra parte, otra cuestión interesante para señalar acá es que hay una idea dentro del texto que también tendríamos que señalar, el peso importante que tuvo Gramsci en todo lo que se ha conocido en la historia del socialismo y del comunismo como el eurocomunismo. O sea, ha sido un elemento clave Gramsci en el eurocomunismo, esto es la participación en la democracia burguesa de los partidos comunistas que han ganado tantas elecciones en la historia de Europa. Bueno, en parte eso también se debe a Gramsci. Por supuesto que también otra cosa interesante que señala el libro es la fuerte impronta que tiene la filosofía de Benedetto Croce en Gramsci, ¿no? ¿Por qué? Porque Gramsci piensa qué hay que hacer con la democracia burguesa y Benedetto Croce le viene muy bien para instalar la problemática de qué hace un comunista, qué hace un socialista dentro de la democracia burguesa, cosa que en realidad da siempre dando vuelta en nuestra cabeza, en nuestras acciones, en nuestra práctica. Y hay una cosa muy interesante. Primero, un hombre desdichado, un fracasado en términos políticos, porque en realidad es secretario general del Partido Comunista casi por accidente, y en realidad casi no lo pudo ni ejercer, porque estuvo preso un montón de tiempo en la cárcel del fascismo, lo llevaban de un lado al otro, sufrió terriblemente este hombre en toda su vida, desde su niñez, con su padre preso por corrupción, una familia que negó gran parte que estaba preso el padre, y como a los italianos
en realidad tenemos la costumbre de mandar de viaje a aquellos que mueren o van a la cárcel. Como está de viaje, está de viaje. Mi tío Nene, famoso de la familia de mi madre, estuvo de viaje un montón de tiempo hasta que me di cuenta que se había muerto, no estaba de viaje. Bueno, una costumbre muy italiana. En este caso, a Gramsci lo han engañado, como a sus hermanos también, de que el padre estaba viajando, había ido a visitar a la familia porque estaba preso por corrupto. Bueno, por corrupción. Bueno. Y otra cosa interesante es que hay casi sobre el final del texto, ¿no? Por ahí, una cosa que les voy a contar, digamos, porque no hace a la idea general del texto. Para ver este tema de Benedetto Croce y la importancia que tuvo Benedetto Croce en la cabeza de Gramsci. Hay un momento, él tenía toda la idea, está muy bien subrayado acá en este texto, toda esta idea gramsciana de que hay que, digamos, colonizar la cabeza de la gente, digamos, ¿no? Colonizar el sentido común, cambiar el sentido común católico que viene de la Edad Media, digamos, por eso era un obsesivo con el catolicismo, ¿no? Es un gran estudioso del catolicismo. No, ha sido, si se quiere, un sociólogo de la religión católica, casi a la Weber, ¿no? Ya que Portantier decía que era el Weber de la clase obrera. Bueno, en realidad, los estudios que ha hecho sobre religión son de esa magnitud, no la importancia que ha tenido para la vida de las personas el catolicismo. Y por lo tanto, la idea de que el comunismo tenía que tener ese lugar, el intelectual, digamos, así como el monje medieval había fundado el catolicismo, como San Agustín, que hablamos hace poco, ¿no? Bueno, ahora los comunistas tenían que fundar en la cabeza de la gente esta idea revolucionaria. Bueno, ¿por qué? Porque no era la toma del poder a la mano leninista, no iba a pasar nuevamente, y era muy excepcional la toma del poder de ese sentido. Entonces había que trabajar sobre la cultura. Es tan importante Gramsci en la cultura de Occidente, ¿no es cierto? La idea de colonizar la cultura, todo el trabajo cultural que implica las posiciones de Gramsci. Y hay una historia, digamos, que está en la cárcel tratando de enseñar a los camaradas, mucho más jóvenes que él. Era joven, Gramsci murió cerca de los 50 años, pero eran muy pibes los que estaban presos, y él les hablaba mucho de Benedetto Croce. Y en un momento le dicen, camarada Gramsci, menos Croce y más Stalin, le dicen. Sí, es maravilloso, esa parte te deja temblando, y Gramsci, pobre, quedó triste, además terminó muy triste, muy mal. Bueno, después ustedes seguramente en algún momento van a leerlo y van a poder. Otra cosa acerca de las identidades. Claro, Gramsci y el tema de las identidades ha tenido en la América Latina la impronta de un gramsciano como Ernesto Laclau. Ernesto Laclau, en el capítulo 4, por ejemplo, de Hegemonía y Estrategia Socialista, que lo escribió su mujer, Muff, y no él, pero es un capítulo clave para decir que, bueno, de la clase obrera, si no escucha al marxismo, que lo escuchen otros actores, digamos. Bueno, esta es la idea, la dinámica de la diversidad y demás, como patrimonio del marxismo gramsciano, ¿no? Un transición de olvido de la clase, un problema, digamos, pero a Laclau, en realidad, que más que un intelectual orgánico de la clase obrera, ha sido un intelectual orgánico del populismo, vendió muy bien Gramsci a los liderazgos latinoamericanos populistas. Se lo vendió a Correa, se lo vendió a Chávez, se lo vendió a Cristina, bueno, ha sido un éxito en ese sentido. ¿Por qué? Porque en realidad han podido capitalizar un conjunto de identidades y de colectivos que han sido la gran apoyatura de los populismos latinoamericanos. Bueno, esto es lo que les quería decir. Léanlo, les va a encantar este libro, Estudiar, Pensar, Resistir, No Aflojar. Y realmente además es muy conmovedora la historia, ¿no? Porque Gramsci realmente es un hombre que ha sufrido mucho. Y a mí, yo tengo la sensación, digamos, que es una especie de... Yo creo que es una especie de Frank Fanon, digamos, por momento, Gramsci, ¿no? La idea del dolor humano como idea revolucionaria, digamos, ¿no? En un tema muy profundo. Bueno, estudiar, pensar, resistir, no aflojar. Y bueno, de nuevo, lean este texto, les va a encantar. Y en algún momento voy a escribir algo y lo voy a publicar también para que lo tengan esto que acabo de decir de manera escrita y lo puedan leer. Muchas gracias, Hasta cada rato. Chao, chao.